Sí, ya, a ver. Entonces, ya les expliqué cómo comienza el potencial de acción, el potencial de despolarización o de contracción para el corazón. Entonces vamos con el primer momento, ¿ya? Que es este de aquí. Es la contracción isovolumétrica, como ustedes ven aquí, se da durante la sístole. Durante la sístole tenemos el momento de contracción isovolumétrica, ¿ya? Entonces aquí se producen diferentes sucesos. Como pueden ver aquí, está la presión aórtica, la presión auricular, la presión ventricular, el volumen ventricular, el electrocardiograma, que no es más que la representación de esto, y el fonocardiograma. Entonces, ¿qué ocurre en este primer momento de la contracción isovolumétrica? Se va a producir inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular. O sea, la contracción ventricular aquí está comenzando, ¿ya? Junto con el aumento súbito de la presión ventricular. Esta onda de aquí, esta onda roja, es la presión ventricular. Aumenta súbitamente. ¿Por qué? Porque el ventrículo se está contrayendo, está presionando la sangre que hay en su interior. Entonces, por eso es que está aumentando la, la presión intraventricular. ¿Qué ocurre aquí también? El cierre de la válvula auriculoventricular. Todas las válvulas se cierran por presión, se abren y se cierran por presión en sus paredes, ¿ya? Entonces, el cierre de la válvula auriculoventricular significa que esta... Ay, Dios, qué horrible. Ya no quiero, ya no quiero. ¿Cómo? Ay. No sé cómo dejar de... No sé cómo dejar de dibujar. Eh, Presiona en borrador. ya sé. Ya, Ok. ya, listo. Entonces, vamos a borrar toda esta gafera de acá. Gracias, discúlpenme mi falta de conocimiento en cuanto a este tema. Ya, no se ven aquí las válvulas, fue por las puras. Ya, bueno. Se cierra la válvula auriculoventricular, ¿ya? Y eso lo vas a ver representado en el fonocardiograma. El fonocardiograma, como les mencioné, es el sonido de las válvulas al abrirse y cerrarse. Es el primer sonido que vemos, un sonido grueso, ¿ya? Cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Por qué? Se cierran por el paso de la sangre de un lado a otro del corazón. Entonces, las aurículas, como tienen en este momento una presión equiparable a la de los ventrículos, lo que van a hacer es, como ven aquí, en este momento la aurícula tiene, en este momento de aquí, no, ¿ven mi cursor, chicos? ¿Mi cursor lo ven? Sí. Sí, se ve. Ya. En este momento la aurícula tiene una presión mayor que la del ventrículo. Y aquí es donde se equiparan. ¿Por qué? Porque aquí la aurícula ya mandó toda su sangre hacia el ventrículo. Como se equiparó, entonces aquí la aurícula ya mandó toda su sangre hacia el ventrículo. ¿Eso qué significa? Que la aurícula ya chupó toda la sangre posible, este, toda la sangre posible de las venas cavas y ya está lista para mandar su sangre hacia el ventrículo. Y también significa que en el caso de la aurícula izquierda ya chupó toda la sangre de las arterias, de las venas pulmonares y ya está lista para pasársela al ventrículo. Entonces, nuevamente, primer momento, contracción isovolumétrica. Se produce inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, ¿ya? Y se produce un aumento súbito de presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo se está contrayendo. Es tan simple como eso. El ventrículo se está contrayendo, se está apretando sus paredes. ¿Eso qué significa? Que la sangre que está dentro se está aumentando su presión porque la están apretando. Entonces, eh, para abrir las válvulas aórticas, que es lo que se produce aquí, apertura de la válvula aórtica, ¿ya? Para que se produzca la apertura de la válvula aórtica, Elizabeth, tu cámara está activada. Para que se produzca No la, sé, se quedó por casualidad.
Sí, no te preocupes. Para que se produzca la apertura de la válvula aórtica se necesita una presión lo suficientemente fuerte como para vencer la presión de la aorta. Entonces el ventrículo tiene que tener una presión equiparable a la de la aorta e inmediatamente superior para que pueda abrirse la válvula aórtica. Entonces la válvula aórtica, para evitar el flujo retrógrado de la sangre desde la aorta hacia el corazón, es que la válvula aórtica se cierra por presión desde la aorta hacia el ventrículo. Así es como se cierra. Cuando se cierra es porque la aorta tiene más presión que el ventrículo, ¿ya? Y entonces, para evitar el flujo retrógrado, la válvula se cierra. ¿Cómo se abre? Cuando el ventrículo aumenta su presión y supera la de la aorta. Y así se produce una eyección. Entonces, hay dos válvulas. Hay dos válvulas, semilunares, que se llaman así semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Entonces, los dos ventrículos tienen que superar dos presiones, la de la aorta y la de la arteria pulmonar. La de la aorta, que es aproximadamente 100, 120 milímetros de mercurio, y la de la arteria pulmonar, que es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, se entiende que en este periodo los ventrículos se contraen, pero no eyectan ninguna cantidad de sangre. Se le llama a este periodo contracción isovolumétrica, puesto que se contraen las fibras musculares de manera muy escasa o nula, con el fin de equiparar presiones. ¿Ya? Y vamos así al segundo momento, que es el momento de eyección. El momento de eyección, bueno, me faltó explicar algo. Me faltó explicar algo, discúlpenme. En el primer momento también tenemos que la presión aórtica se está manteniendo, ¿ya? Va así. Esta es la presión aórtica, va así aproximadamente en 80 milímetros de mercurio. Y es aquí donde acaba el primer momento, que es con la apertura de la válvula aórtica. En la presión auricular vemos que se mantiene, se eleva un poco la presión auricular porque nuevamente está expulsando sangre, se está contrayendo para mandarle la sangre hacia los ventrículos. En el volumen ventricular vemos que se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque no está eyectando sangre. Lo acabo de decir, no eyectamos sangre, no eyecta sangre aquí, el ventrículo. Se contrae para equiparar presiones, pero no eyecta sangre. ¿Y esto cómo se ve en el electrocardiograma? Como la bajada de la onda R. Esta es la onda R, bajada de la onda R, inicio de la onda S. ¿Ya? Las ondas P y QRS son ondas de despolarización o de contracción. PQRS, despolarización, onda T, repolarización. La tienen acá porque ya estamos entrando un poquito a lo que es electro. Ya. Primer momento, entonces, subida súbita de presión ventricular, no se inyecta sangre, apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula auriculoventricular. Primero es esta, primero es el cierre de la válvula auriculoventricular, segundo es la apertura de la válvula aórtica. Presión se mantiene, no se bota sangre, perdón, volumen se mantiene, no se bota sangre. Electrocardiograma, bajada de la onda Q, inicio de la onda R, perdón, bajada de la onda R, inicio de la onda S. Fonocardiograma, primer sonido. Este es el llamado primer sonido. Y es tanto el cierre de la válvula auriculoventricular como la apertura de la válvula aórtica. ¿Ya? Segundo momento, eyección. Hoy miércoles. Eyección. Para que las válvulas semilunares se abran y se produzca la eyección, ambos ventrículos deben alcanzar mínimamente la presión de la aorta, que es 80 milímetros de mercurio, y la presión del ventrículo de este... Ay, qué sueñito, güey. Ay, y la presión de la aurícula, perdón, de la arteria pulmonar, que es 8 milímetros de mercurio. Entonces,
¿Por qué el ventrículo izquierdo es mucho más musculoso que el ventrículo derecho? Porque el ventrículo izquierdo tiene que superar más presión, de 80 milímetros de mercurio. Si no hace esa presión el ventrículo izquierdo, no va a abrir la válvula semilunar o constantemente se va a ir bajando la presión de las arterias o va a tener esta presión bajísima que, como lo vemos aquí, tiene el paciente, 80/50. ¿Cuál es la presión mínima que mencioné hace un ratito de la apertura de la válvula aórtica? Para que se abra la válvula aórtica, mínimamente debe tener 80 de presión. Presión ventricular. Siguiente. Este periodo, como se denota en la parte inferior del gráfico, coincide con el de la sístole. Ya, nuevamente está dentro de la sístole. Y las ondas de despolarización S y la onda de repolarización T. ¿Ya? Vamos primero lo primero, como se diría. Entonces coincide con una disminución del volumen ventricular. Disminuye el volumen ventricular y aumenta la presión ventricular. Más todavía. ¿Por qué? Porque aquí sí se está eyectando la sangre, entonces el ventrículo se tiene que contraer aún más, aumenta la presión ventricular, se contrae más el ventrículo, ¿ya? Se termina de contraer, mejor dicho. Si aquí se comienza, aquí se termina de contraer, ¿ya? Aquí el potencial ya se mandó, por eso es isoeléctrico. Aquí el potencial eléctrico ya se envió, ya se despolarizó, claro, se despolarizó. Por eso es isoeléctrico. Esta zona de aquí se llama isoeléctrica. Isoeléctrica. ¿Ya? En el tema de la presión aórtica, sigue su mismo transcurso, sigue casi a la presión ventricular. Y en el caso del volumen, ¿por qué disminuye aquí? Porque se está inyectando sangre. El volumen ya se fue, ya lo eyectó. Entonces, por eso está baja súbita del volumen. Hasta de 130 mililitros que hay aproximadamente de sangre en el corazón, eyecta hasta el 50 más o menos. Se va hasta 50 de volumen. Entonces, la presión ventricular aumenta para eyectar el 60-70% más o menos de la sangre encontrada en ambos ventrículos que se recolectó con la diástole. Y esto va a ocurrir claramente durante la sístole. El volumen ventricular disminuye, puesto que la sangre ya ha sido eyectada y los ventrículos están próximos a relajarse. Dato importante, aquí los ventrículos ya están próximos a relajarse. ¿Y dónde se relajan? Aquí, en la onda T. ¿Ya? Entonces, este volumen aumentará durante la diástole, que es cuando se llenan los ventrículos, que es aquí. Eso es después. La onda T, ¿ya? La onda T es la onda de repolarización y coincide tanto con el final de la sístole, es el final de la contracción, como con el inicio de la diástole, puesto que se presenta como la relajación ventricular y aquí no tenemos ningún sonido más que la continuación de este. Ya, aquí no tenemos sonido y esto nuevamente relajación ventricular. ¿Ya? El inicio de la onda S representa la apertura de la válvula aórtica para la eyección de la sangre y asimismo el inicio de la disminución del volumen ventricular, o sea, aquí. La presión aórtica aumenta poco durante la sístole, pues ahora se cuenta llena de sangre. Como ahora está llena de sangre, va a aumentar obviamente la presión aórtica. Luego, cuando la sangre va pasando de un lado a otro por las diferentes arterias que va emanando la aorta, va disminuyendo un poco. Tercer momento, relajación isovolumétrica. Final de la onda T, relajación ventricular. Tenemos la disminución de la presión ventricular hasta valores tan bajos como
más o menos 40 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Ok? Entonces este es el final de la sístole y el comienzo súbito de la relajación ventricular. O sea, el ventrículo estaba trabajando y ahorita dejó de hacerlo y se está relajando. ¿Eso qué significa? Que el ventrículo se está expandiendo y está jalando sangre hacia adentro. Entonces, aumento del volumen, ¿ya? Este es el tercer momento, relajación isovolumétrica, ¿ya? Pero esto del aumento del volumen es después, ay, perdón, ya. Entonces aquí en la relajación isovolumétrica encontramos otro sonido o segundo sonido, que es por el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, con una presión de aproximadamente de 100 milímetros de mercurio, se cierra la válvula aórtica para evitar el flujo retrógrado. Produce esto un ruido en el fonocardiograma, que se produce el cierre se produce debido a que la sangre por presión quiere regresar hacia los ventrículos y esto va a cerrar súbitamente las válvulas, ¿ya? Entonces las presiones intraventriculares van a disminuir rápidamente, al igual que el volumen ventricular, que llega a su valor mínimo de aproximadamente 50 mililitros. Valor mínimo porque el ventrículo nunca va a eyectar toda su sangre. El valor mínimo del ventrículo en cuanto a volumen es 50 mililitros, como se ve aquí, ¿ya? En el electrocardiograma lo podemos ver representado como el final de la onda de despolarización T y sin modificarse el volumen ventricular de 50 mililitros, el músculo va a seguir relajándose por otros 0,03 segundos aproximadamente. Esto es lo que ocurre en la relajación isovolumétrica, por ahí no hay nada más. Entonces viene el momento más complicado, que es la diástole. La diástole está dividida en tres porque es bien espesa, tiene un montón de cosas adentro. ¿Ya? Entonces, durante la diástole vamos a tener tres tipos diferentes de volúmenes. Ay, Diosito, que soy locutor. Perdón, chicos. Tenemos el volumen telediastólico, el telesistólico y el volumen sistólico. Ya, eso lo voy a explicar ahorita. Durante la diástole los ventrículos se van a llenar de sangre. Esto va a aumentar el volumen ventricular, como podemos ver aquí. Va a aumentar el volumen ventricular, pero este volumen se va a aumentar en diferentes fases. ¿Ya? Con la apertura de la válvula ventricular y la entrada de toda la sangre de las aurículas a los ventrículos, esto va a producir un sonido en el fonocardiograma. Aquí está. Esto ya es dentro de la diástole. Como verán, incluso la relajación isovolumétrica ya es dentro de la diástole. Por eso es el final de la onda T. ¿Ya? Va a producir un sonido en el fonocardiograma, que normalmente se ve opacado por el cierre de la válvula aórtica o se escuchan juntos. ¿Ya? Lo normal es que esté opacado. Cuando los ventrículos van a terminar de llenarse de sangre, van a tener un volumen aproximado de entre 110 a 120 mililitros. Más o menos por aquí, hasta acá, más o menos entre 110, 130 mililitros. Ya, este volumen de toda la sangre que está al momento de que los ventrículos se terminaron de llenar, se le llama, y ese nombre es muy importante, volumen telediastólico. Entonces, ¿qué es el volumen telediastólico? Es es el volumen que tienen los ventrículos cuando ya se terminaron de llenar de sangre. 110 a 130, 120 mililitros más o menos. Y el volumen eyectado por los ventrículos durante la sístole, que es de aproximadamente 70 mililitros, se va a convertir en el volumen sistólico. Ese es el volumen sistólico. Y el volumen que se queda en el corazón después de la sístole va a ser de aproximadamente 40 a 50 mililitros y se conoce como volumen telesistólico. ¿Ya?
¿Eso se entendió? ¿Se entendió, chicos? Hola. Repite lo último, porfa, lo del Ya. telesistólico y lo de El, el valor que era de 110 a 130 también, por favor. ya. El valor de 110 a 130 es el volumen telediastólico y es el valor del volumen que que tienen los ventrículos cuando ya se terminaron de llenar de sangre. Cuando ya se terminaron de llenar de sangre, el volumen telediastólico es de 110 a 120 o 130 más o menos. El volumen sistólico es el volumen sistólico es el volumen eyectado por los ventrículos durante la sístole de aproximadamente 70 mililitros, volumen sistólico. Y el volumen telesistólico es de aproximadamente 40 a 50 mililitros y es el volumen que queda en el corazón después de la sístole, este de aquí. Sístole terminó, ok. Volumen telesistólico, 40 a 50 mililitros más o menos. Se terminó de llenar de sangre el corazón, volumen telediastólico, aproximadamente 120 a 130 mililitros. Lo que se eyectó durante la sístole, a más o menos 70 mililitros, volumen sistólico. Listo. Es, es bastante simple en realidad. Entonces, vamos con el inicio de la diástole o el flujo de entrada rápida. Se produce con la apertura de la válvula auriculoventricular y se conoce como flujo de entrada rápido, porque aquí entra, como se abrió recién la válvula auriculoventricular, entra súbitamente toda la sangre, aumento de volumen, ¿ya? La presión ventricular se mantiene, incluso baja un poco, porque el músculo no está contraído, está relajado y por eso está entrando sangre. Entra la sangre y por más que entra, no aumenta la presión porque el músculo no se está contrayendo. Entonces aquí se llena más o menos el 70-80% del volumen ventricular. Como ven aquí, llega hasta acá más o menos. Y aquí sigue aumentando un poquito, aquí también. Llega hasta acá más o menos. Este es el flujo de entrada rápido, 70-80%, ¿ya? La presión auricular disminuye. Presión auricular estaba aquí. Esta es la línea de presión auricular, la línea punteada estaba aquí. Estaba llena de sangre. Ahorita ya no. Ahorita ya se vació a los ventrículos. Y por eso la presión auricular disminuye por la eyección de la sangre a los ventrículos. En el electrocardiograma se presenta isoeléctrico, puesto que ya se terminó la repolarización o relajación. Entonces, ya se muestra isoeléctrico por eso mismo, porque aquí se terminó la repolarización y aquí está isoeléctrico. No hay ningún potencial. Así se ve el primer momento, isoeléctrico, o así debería verse en un electrocardiograma normal, porque aún no comienza la despolarización, que el comienzo de la despolarización lo manda la onda P, que es esta onda chiquita de acá, que voy a ir a eso después. En el fonocardiograma se va a mostrar como un tercer ruido muy débil, que se representa como la sangre que choca contra las paredes ventriculares. Es prácticamente inaudible. Y si no se tiene una máquina que registre los sonidos cardíacos, no se va a escuchar esto. No se va a escuchar. Es inaudible. Dentro de la diástasis, que es este momento de aquí, diástasis está opacado casi, porque prácticamente aquí no ocurre nada. Llenado pasivo de los ventrículos y la presión del ventrículo se acerca a la de la aurícula. Debe acercarse a la de la aurícula. O sea, estas dos presiones se acercan, están paralelas. Aumenta un poquito el volumen ventricular porque, como les dije, este, am, es el llenado pasivo de los ventrículos y una vez de que el ventrículo ya se llenó bien, para que no ocurra un flujo retrógrado, la válvula auriculoventricular se cierra. Y aquí vemos el inicio de la onda P de despolarización. Ya. Entonces vamos aquí a la sístole auricular, que es el tercer momento y que no se confundan. Está metido dentro de la diástole. ¿Ya? Metido dentro de la diástole está la sístole auricular. Esta es la fase de contracción auricular y se ve representado por la onda P.
P de contracción auricular, ¿ya? Inicio de la despolarización. Entonces, la despolarización que les dije que significaba, significa contracción. Entonces, ¿por qué se ve aquí tan chiquito? Es el inicio de la transmisión del nódulo sinusal hasta acá. Recorrido pequeño. Por eso la onda P es chiquita. Entonces, inicio de la onda P con el potencial del nódulo sinusal, entonces marca el inicio de la repolarización. Primero con las aurículas, porque las aurículas, como les mencioné, van a ser las primeras en despolarizarse. Entonces la aurícula va a aumentar su presión, pues se está contrayendo, presión auricular, se está contrayendo, entonces aumenta su presión, ¿ya? Y el volumen sanguíneo que no se inyectó en la primera fase de este apartado, o sea, el volumen sanguíneo que no se inyectó en la primera fase, o sea, aquí, en el flujo de entrada rápido, va a ser inyectado ahora, durante los ventrículos, hacia los ventrículos, porque se está contrayendo la aurícula, ¿ya? Este es aproximadamente un 20% del volumen. Aquí está, 20% del volumen, ¿ya? Al finalizar esta fase, las presiones de los ventrículos se van a hacer mucho mayores que la de la aurícula. Aquí. Al finalizar esta fase, aumento súbito de presión, otra vez aumento súbito de presión. Esto va a cerrar las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Y en el electrocardiograma vamos a ver esta fase representado con el final de la onda P de despolarización, como ya les mencioné, y el inicio del complejo QRS. O sea, el inicio de la contracción ventricular. QRS, contracción ventricular, ¿ya? Como ya les dije, esto se debe al impulso generado por el nódulo sinusal. Siendo entonces lo siguiente. Onda P, despolarización o contracción auricular. Intervalo Q, intervalo PQ es isoeléctrico, ya que se produce mientras que la onda de despolarización atraviesa el tabique atrioventricular lentamente. El tabique atrioventricular es este. Este es el tabique. La onda de despolarización atraviesa lentamente el tabique atrioventricular y esta transmisión lenta o pausada es importante para terminar el proceso de llenado de los ventrículos. Entonces, mientras que esta onda está pasando lentamente, los ventrículos se van a terminar de llenar. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos. Este gráfico se explica de esa forma que les acabo de mencionar. Ya vimos el electro, ya vimos... Ay, otra vez se va a acabar el Zoom de miércoles. Qué espeso. Ya, otra vez ya vimos el, ya vimos el ciclo cardíaco. Esta es la gráfica del ciclo cardíaco. Ya vimos el electro, cómo se ve representado. Entonces faltaría únicamente lo que vendría siendo el electro, que son otro. Ay, Dios mío. Es otra jarana el electro. Hoy miércoles. Bueno, chicos, se expandió bastante esto, la verdad. Les pido disculpas. Este, el tema de electro, eh, bueno, rapidito, ¿ya? El electro, este, se tiene que leer. Primero comenzamos aquí, ¿ya? Expliquemos las bases del electro, ¿ya? El electro se mide en un papel milimetrado, este es el papel milimetrado en el que se mide el electro, ¿ya? Entonces, va a tener dos variables, de manera horizontal y de manera vertical. De manera vertical mide el voltaje y de manera horizontal mide el tiempo, ¿ya? Entonces, un cuadrado pequeño de 1 mililitro, perdón, de 1 milímetro, o sea, un cuadradito pequeñito de estos, va a representar 1 milivoltio.
hacia arriba y 0.04 segundos hacia la derecha, o sea, horizontalmente. Entonces, por lo tanto, esto va a medir, perdón, me confundí. Un cuadrado chiquito de 1 milímetro mide hacia arriba 0.1 milivoltios. 0.1 milivoltios. Y hacia la derecha 0.04 segundos. Entonces, un milivoltio, 0.1 milivoltios es lo que mide uno de estos cuadraditos. Mide 0.1 milivoltios por 0.4 por 0.04 segundos. 0.1 milivoltios por 0.4 segundos. Es lo que mide un cuadradito chiquito. Entonces, un cuadrado grande va a medir la suma de 5 cuadrados chiquitos hacia arriba y 5 cuadrados grandes hacia acá, que es 0.2 segundos hacia acá, 0.2 segundos hacia acá, y hasta por aquí es 0.5 milivoltios. Entonces, el electrocardiograma se comienza viendo esta meseta de aquí. Esta meseta te indica que el electrocardiograma está bien calibrado. Es la fase de estandarización. Entonces, la meseta rectangular representa el inicio del electrocardiograma y sirve para verificar si el electrocardiograma está siendo bien tomado. ¿Ya? Tiene que medir esta meseta, tiene que medir 1 milivoltio, o sea, 2 cuadrados grandes, y hacia la derecha tiene que medir 0.2 segundos, o un cuadrado grande de tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo que se tiene que medir es es el ABR. El ABR es lo segundo que se tiene que ver, que es todas las ondas tienen que estar invertidas. ¿Ya? Hasta aquí les puedo explicar y lo siguiente sería esto. ¿Qué son estos de aquí? Este 1, este 2, este 3, este ABR, ABL, ABF y este B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esas son las derivaciones del electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar rapidito las derivaciones. Las derivaciones no son más que electrodos colocados en el cuerpo. Las bipolares son en dos partes y las unipolares son en una sola parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces, la derivación 1 va desde... Ay, ¿cómo hago? Yo también ya me tengo que ir. La derivación 1 va desde el brazo derecho hasta el brazo izquierdo. Brazo derecho al brazo izquierdo. Derivación 1. La derivación 2 va desde del brazo derecho hasta la pierna izquierda. Y la derivación 3 va desde el brazo izquierdo hasta la pierna izquierda. Estos juntos van a formar un triangulito bien bonito que es el triángulo de Einthoven. Este triángulo es bien importante ya que forma la primera tríada, ¿ya? Porque si movemos esta de 2, si la movemos, va a ser esta línea de acá. Esta de 3, si la movemos, va a ser esta línea de acá. Y esta de 1, si la movemos, ¿qué miércoles? Esta de 1 en realidad está mal colocada aquí. Es acá, es acá, esta de 1, ¿ya? Esa es la primera, las primeras derivaciones, las bipolares, ¿ya? ¿Para qué sirven estas derivaciones? Estas derivaciones te dan una imagen tridimensional del corazón, son como cámaras, ¿ya? Que miden, que nos van a medir los potenciales de acción o de despolarización. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? No me gusta dejarlos a medias, así que mejor creamos otra sala. Ya esto que queda será máximo de 15 minutos, ¿ya? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, máximo 15, 20 minutos me demoro explicando esto porque ya yo también ya me tengo que ir en un ratito. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Creamos otra Sí, sala, ¿ya? maestra, normal.
¿Sí? ¿Sí, sí les está gustando la explicación? ¿Sí entienden? Sí, tranquilo, creo otra sala. Ahí, ya. Ya chicos. Entonces, Elita, ¿puedes crear otra sala, por favor? Sí. Ya, listo, gracias.